Es el sermón correspondiente al Día del Señor, 3 de diciembre de 2017, basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 17, en su segunda sección, la respuesta a la gran pregunta del Rey. Esto es lo que el Espíritu Santo habla a su iglesia bíblica Río de Gracia en esta mañana. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como nuestros padres en Meribá. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Precioso Señor, nuestro Dios, el Dios que habla, el Dios que nos habla, a veces tiernamente, a veces con sonido de trompeta, a veces con trueno resonante. Tu palabra hoy corre y es glorificada en tu iglesia. Como pueblo tuyo, nos inclinamos a ti en obediencia, en sumisión, y te decimos: habla, Señor, porque tu pueblo escucha. Háblanos hoy, Señor. Haznos saber de ti, de tu ser, de tu carácter, de tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, dispón hoy de nuestros corazones para escuchar y aprender tu santa palabra. Pero también fortalécenos para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu santa palabra. Como siervo tuyo, Señor, debo tener una mayor inclinación que mis amados hermanos. Debo humillarme aún más bajo y decirte: oh Señor, ¿cómo has escogido a este hombre indigno de cualquier favor tuyo? Y le has sacado de lo vil y despreciable del mundo para que hoy predique tu palabra. Gracias, Señor, por tan grande privilegio. Pero por tu Espíritu Santo fortaléceme para que yo no sea inferior a la altísima demanda de la predicación de tu palabra. Que no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda de lo que tú has dicho. Que yo comunique correctamente, entendiblemente y amorosamente, como tú lo haces, tu santa palabra, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de la congregación de los santos. En Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, en el anterior sermón comenzamos a estudiar este precioso pasaje y consideramos que este pasaje podría llamarse el eje, el centro, la médula de la fe del creyente cristiano. ¿Por qué llegaría a ser, o lo podríamos considerar como el eje de la fe del cristiano? Porque allí hay una pregunta muy importante que evalúa nuestra fe, que evaluó la fe de los apóstoles, pero que hoy evalúa tu fe, nuestra fe, y es aquella pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Con esa pregunta nos fuimos hoy, hace 15 días, meditando, y espero que en sus casas hayan meditado casi por 2 semanas. Señor, ¿tú quién eres para mí? ¿Quién digo yo que eres tú? ¿Quién eres tú para mí? ¿Qué significado tienes tú para mí? Y que te puedas haber examinado en este tiempo, porque este es un examen de fe, un examen de fe. Es una pregunta que debe estremecer tu mente y tu corazón permanentemente. ¿Por qué debe estremecer tu mente y tu corazón permanentemente? Porque de esta pregunta depende tu relación con una relación íntima con tu Señor y Salvador Jesucristo. En cuanto tú te respondas a ti mismo, ¿quién eres tú para mí? Tú puedes responderte correctamente. ¿Quién es Cristo para ti? Tú vas a vivir la verdadera vida de fe. Ahora, continuando con
con la meditación de este texto. La vez pasada estuvimos hablando de la pregunta, hoy estudiaremos acerca de la respuesta, aquella respuesta que dan los discípulos a la gran pregunta del rey. Pero como es un sermón que está estrechamente ligado al anterior, vamos a hacer un breve repaso acerca de lo que vimos la vez pasada. Y vimos tres aspectos, vimos tres características de la pregunta del Señor. En primer lugar, vimos la ocasión de la pregunta, ¿sí? ¿Cuándo se dio esta pregunta? En aquel lugar que se llamaba Cesarea de Filipo, un lugar muy hermoso, pero también donde habían templos de ídolos, pero también donde ellos estaban apartados para escuchar la voz del Señor y estar en un tiempo de intimidad. Esa fue la ocasión de la pregunta. Luego vimos la descripción de la pregunta y vimos que esa pregunta estaba dirigida hacia dos perspectivas. En primer lugar, es la referencia que tenían las gentes en generalidad. ¿Qué es lo que dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le respondieron. Pero también es la perspectiva personal de aquellos discípulos. Y vimos que esta era una confrontación entre lo que es la fe común, en lo que oímos decir de la gente quién es Cristo, y la fe personal, la fe individual. Lo que Cristo nos dice de sí mismo, quién es Él, en nuestra intimidad con Él. Recordamos que estuvimos hablando de esa intimidad, que Cristo quiere tener intimidad contigo, que el Señor no tiene preferidos, sino que tiene íntimos. ¿Recuerdan eso? Entonces, ¿cómo a través de esta pregunta somos confrontados? ¿A quién creemos? ¿A la opinión general de la gente o a lo que nos dice el Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras acerca de quién es Él? También, en tercer lugar, vimos que la razón más importante por la cual el Señor Jesús les hace esta pregunta a aquellos discípulos no era para saber cómo estaba su rating de sintonía, cómo estaba su, su imagen pública. No. Él ya sabía que su imagen en medio de los hombres es mala. Porque el hombre aborrece a Cristo, el hombre aborrece a Dios, porque es pecador. Y Dios es santo, Cristo es santo. El hombre aborrece a su Creador. Aún nosotros los cristianos no consideramos que nuestro mayor benefactor es digno de todo honor, de todo respeto y de toda obediencia, y aún le desobedecemos. La pregunta no era para el Señor mismo saber, Él ya sabía qué estaba pasando. La pregunta era retórica, la pregunta era para que ellos consideraran la fe que ellos tenían. Y el Señor Jesús quería afirmarles en esa fe. ¿Y por qué Él quería afirmarles en la fe? Porque de ahí en adelante iban a suceder algunas cosas. La primera era que pronto, en cerca de 6 meses, ellos iban a pasar por una gran prueba de fe. Jesucristo, el Señor, iba a ser crucificado, muerto y sepultado. Lo segundo es que 50 días después de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos iban a ser lanzados poderosamente al ministerio e iban a edificar la iglesia del Señor, como luego dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero también algo bien importante, y es que ellos iban a sufrir otra prueba de fe. Al igual que su Señor, ellos iban a ser perseguidos, burlados, y finalmente serían mártires. Algunos de ellos crucificados, otros quemados, llevados a las cárceles, mal acusados. La prueba de fe. ¿Cómo pasar la prueba de fe? Teniendo la fe fortalecida. Y para eso era la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Para el Señor Jesús era importante que sus discípulos estuvieran seguros de quién es Él, porque este es el fundamento principal de fe. De esta convicción dependía la vida terrenal de aquellos hombres, pero no solamente la vida terrenal, sino también la celestial y eterna.
dependía la perseverancia en su ministerio, porque cuando nos falta la fe, los ministros decimos, no doy más, renuncio al ministerio, no lo soporto más. ¿Cuántas veces diría Pedro esto? Hoy lo vimos en la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 18, donde Pedro dice, no, yo no conozco a ese Jesús, no, nada tengo que ver con el maestro. Cansado, estaba pasando por la prueba de fe, iban a ser zarandeados. El Señor le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado al Padre que no falte tu fe. No rogó que no pase por la prueba, que no sea zarandeado. Hermano, tú vas a ser zarandeado, vas a pasar por la prueba. ¿Cómo está tu fe? Para eso era. Ahora, el Señor les estaba fundamentando la fe. Él quería que tuvieran una convicción, porque de eso dependía su vida terrenal, su vida celestial y eterna, pero también la perseverancia en el ministerio ante las luchas, las tribulaciones, las persecuciones. Pero ¿saben algo más? De ello dependería la salvación de todos los preordenados para el Evangelio. Porque el Señor dice, lo que has oído de mí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, enseña esto también a hombres fieles que enseñen a otros. Y así ha seguido este círculo de gracia hasta nuestros días. Hoy somos creyentes porque nuestros amados hermanos, los apóstoles, tuvieron esa fe férrea de saber quién es el Señor Jesucristo. Hoy, en este sermón, analizaremos las respuestas que dieron los discípulos a la gran pregunta del Rey. Y vamos a contemplar 3 características de esa respuesta. Van a ser los 3 puntos que trataremos hoy. En primer lugar, veremos la respuesta incorrecta. En segundo lugar, veremos la respuesta correcta. Y en tercer lugar, veremos la respuesta certificada. ¿Qué vamos a ver en esta mañana, amados? Especialmente para los niños que captan tan bien, para los jóvenes que tienen esa mente tan lúcida. ¿Qué vamos a ver? Primero, la respuesta incorrecta. Segundo, vamos a ver la respuesta correcta. Y tercero, vamos a ver la respuesta certificada. Vamos a ver pues cuál y por qué es la respuesta incorrecta. Versículo 13, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¡Wow! Aparentemente estas respuestas suenan correctas, parecen corteses. Por lo menos, si las comparáramos con el concepto que ya habían dado los fariseos, y de eso se guardaron los apóstoles, ellos no le dieron al Señor Jesús la respuesta de los fariseos, sino pues de la generalidad de la gente. Los fariseos blasfemaron contra el Señor, le acusaron de ser un emisario de Belcebú, le acusaron de ser hijo de fornicación. Bueno, y si la generalidad de la gente dice que él era un profeta, esto suena piadoso. Pero ¿saben una cosa? No es piadoso. También es una blasfemia contra el Señor. Las gentes en general parecieran tratar amablemente al Señor, dándole buena reputación de profeta. ¿Por qué? Porque decir que él era profeta era un honor según ellos. Pero miremos qué significa la palabra profeta. La palabra profeta viene del hebreo el roé, que significa vidente. El hombre que ve la visión de Dios. Un hombre que tiene una relación inmediata de Dios, con Dios. Un hombre que está en el secreto de Dios. Pero también proviene de la palabra Nabí, que significa el hombre a quien se le transmiten los secretos de Dios o los oráculos de Dios para que los comunique a su pueblo. Mira, el hombre que le transmite al pueblo de Dios los oráculos de Dios. Un hombre.
Ahora, en el griego es la palabra profeteos, que significa uno que proclama el mensaje. Uno que proclama el mensaje. Un hombre que comunica a los otros los oráculos de Dios. Bueno, decir que Jesús era Juan el Bautista significaba que tras el asesinato de Juan en manos de Herodes, Juan partió, pero su espíritu reposó en el Señor Jesús. Esa era una idea que tenían muchas gentes en la época. Bueno, Juan murió, pero el espíritu de Juan reposó en el Señor Jesús, en Jesús, no en el Señor, porque para ellos no era Señor, sino era el profeta, el reemplazo de Juan, o la encarnación, la reencarnación de Juan. Parecía importante, pero no lo es. Decir que él era Elías, ¡wow!, también parecía importante. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a Elías como ese profeta especial que iba a preceder al Mesías. Y lo vemos en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Malaquías 4, 5 dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Bueno, decir que era Jeremías también era significativo. ¿Por qué era significativo? Porque se pensaba, esa gente en nuestra época, o los judíos de la época, pensaban que el profeta Jeremías había cogido el arca del pacto y el altar del incienso y algunos de los utensilios y había alcanzado a esconderlos en una cueva. Y que cuando el reino fuera restablecido y ya estaba el templo de Jerusalén, el templo de Herodes, el tercer templo, entonces se esperaba que pronto iba a venir el Mesías, entonces iba a venir antes Jeremías e iba a sacar el arca del pacto, el altar del incienso y aquellos elementos y los iba a traer para restaurar el templo. Y cuando estuviera restaurado el templo, ¿qué iba a pasar? Venía la Shekinah, venía la presencia de Dios. ¡Wow! Y Jesús era ese profeta. Bueno, estaban bien equivocados. Para comprender por qué esta respuesta era incorrecta, era inválida, tenemos que mirar la pregunta. El Señor hace una pregunta diferente, le hace una pregunta diferente a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Mira que la diferencia. Él no le preguntó a los discípulos, ¿y quién dice la gente que yo soy? Y tampoco le preguntó a los discípulos, ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? No, él dio un orden, allá hay un orden. Y ese orden dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Señor, es que el nombre del Hijo del Hombre estaba relacionado con el Mesías. ¿Están timbrando? ¿Podrían mirar, por favor? El nombre de Hijo del Hombre estaba relacionado directamente con el Mesías. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién hablaba? Del Mesías. Entonces todo aquel que oyera la palabra del Hijo del Hombre sabía que era el Mesías. Y cuando el Señor le pregunta, ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Quién dicen ustedes que es el Mesías? En el Salmo 80, 17 dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste. ¿De quién está hablando? Del mismo Señor Jesús. ¿Por qué la respuesta que dieron aquellos hombres
que aparentemente era piadosa, respetuosa, era una respuesta incorrecta. Hermanos, porque estaba rechazando la revelación de Dios en Cristo, la revelación que Cristo les estaba haciendo de sí mismo como Dios. Porque Él les pregunta, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él mismo les estaba dando la respuesta. ¿Me reconocen ustedes como Hijo del Hombre? O sea, como ese varón del que habla Daniel capítulo 7 y Salmo 80, 17. El Señor Jesús les había revelado hasta la saciedad que Él es ese Hijo del Hombre. Sus milagros, sus palabras, su poder, la forma como sanó enfermos, limpió leprosos, le dio vista a los ciegos. Nadie, absolutamente nadie sobre la faz de la tierra había hecho cosas semejantes. Solamente uno, como el Hijo de Dios, tenía ese poder, y lo hizo el Señor Jesús, de tal forma que no había sombra de duda de que Él es el Hijo del Hombre. Y la respuesta a esa pregunta no podía ser inferior. Ellos no podían decir, bueno, Él es un profeta. Cuando ellos dijeron es un profeta, estaban blasfemando. Las definiciones de las gentes sin Dios, no se acercan ni a lo más mínimo a quien es verdaderamente el Hijo del Hombre. Aunque esas respuestas parezcan piadosas, en realidad son equivocadas, porque están negando la naturaleza divina del Señor Jesucristo. No le reconocen como el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una respuesta incorrecta, porque pone a Cristo al mismo nivel del hombre común. ¿Quién es un profeta? Un hombre común, que está en el secreto de Dios y que recibe revelaciones. Pero Jesús no es un simple profeta. Jesús es el profeta de los profetas, porque eternamente ha estado en el secreto de Dios, porque es Dios. Y este fue el pecado que ellos cometieron: poner al Señor Jesús en el mismo nivel del hombre común. ¿Se acuerdan cuántas personas vinieron al Señor y le dijeron, Maestro? Ellos creían que le estaban haciendo un honor al Señor. Falso, estaban blasfemando, porque no es simplemente un maestro, es el Señor, es el Hijo del Altísimo, es el Mesías. Amén. Y ese fue el pecado que cometieron Satán y Adán en el principio. Decir que Jesús es solamente un profeta es decir que Él es solamente un hombre común y no el Hijo del Hombre. Y por eso es una blasfemia. A través de toda la historia ha sido común encontrar personas que aparentemente hablan bien de Cristo. Le llaman el personaje del milenio, el maestro iluminado, el gran maestro, el que nos ha dado ejemplo de virtud, el mejor hombre que ha estado en la tierra. Pero le rechazan como el Hijo de Dios. No aceptan su señorío, ni tampoco su salvación, que es tan necesaria. Los hombres naturales blasfeman contra Dios al desconocer la deidad de Cristo, y esto es rebelión, porque no se someten a la autoridad y a la soberanía de Dios, como lo hicieron Satán y Adán en el Edén. Y esto es lo que causa su condenación. Esto es lo que va a causar su condenación. Por esa razón, esta es una respuesta incorrecta, porque ellos no estaban reconociendo en Cristo al Hijo del Hombre, a Dios, al Mesías enviado. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta correcta. ¿Y por qué es la respuesta correcta? Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Esta es la respuesta correcta a la pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy?
Y es correcta tanto en su forma como en su contenido. Vamos a ver primero su forma. En primer lugar vemos al apóstol Pedro que responde rápida y espontáneamente: ¡Oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente! Sí, podríamos acusarle de impulsivo como en otras ocasiones. Ya en otras oportunidades él se había equivocado, en otras oportunidades se equivoca al emitir sus conceptos tan aceleradamente. Pero en esta oportunidad tenía toda la razón. No había temor a equivocarse. Como dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 13. 2 Corintios 4:13 dice: escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Por qué Pedro habló tan rápida y espontáneamente, pero tan certeramente? Porque había creído, creyó y por tanto habló. A pesar de que la pregunta la hizo el Señor para todo el grupo, Pedro tomó la vocería inmediata y respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunas personas, algunos teólogos, comentaristas, interpretan que este era el concepto personal de Pedro, que como era tan aceleradito, entonces es una cosa que salió de Pedro. No es así. Este no era el concepto de Pedro. Los discípulos no tenían otra cosa que añadir a la confesión de Pedro. Pedro no fue refutado por ninguno de los apóstoles. Y el hecho de que ellos callaran ante la respuesta de Pedro, eso significaba que estaban de acuerdo, la sintieron. Todos creían, y eso incluye a Judas, creían que Jesús el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora, dentro de ese afán, quizás el apóstol Pedro no alcanzó a analizar la confrontación a la que conducía la pregunta. Pero desde lo más profundo de su corazón brota la respuesta. Es una respuesta salida del interior. Es una respuesta de adoración en espíritu y en verdad, lo que el Señor quiere de nosotros. Y esto nos indica que tenía una certidumbre de fe. Pedro y sus representados, los apóstoles, creían firmemente que Jesús no era un simple maestro, ni un profeta más. Ellos creían absolutamente que Jesús no era un hombre cualquiera, sino que es el mismo Hijo del Dios viviente. Y esta es la respuesta correcta, pues a pesar de ser tan corta, en ella se resume, se compendia todo el significado del ser, de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de Pedro, en representación de los demás apóstoles y por extensión la de todos los discípulos hasta nuestros días, es una absoluta contradicción al concepto general de los hombres naturales acerca de Cristo. Esta respuesta es toda la doctrina de Cristo. Es lo que llamamos la cristología, que estudiamos todos los martes aquí. Entre 7:30 y 8 de la noche vemos doctrina de cristología. Bueno, el apóstol Pedro condensó en 9 palabras lo que yo llevo enseñando, ¿cuántos meses? Como 6 meses. Y falta todavía, hasta ahora estamos comenzando. Y esto es todo lo que el cristiano debe conocer de Cristo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero veamos su significado. Ya vimos su forma, ahora veamos su fondo. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo en griego es la traducción del Mesías, Hamashia en hebreo, y significa el ungido. Y esto se relacionaba con aquel mediador separado, ordenado por el Padre y revestido por el Espíritu Santo para ser el sumo sacerdote, el profeta principal y el rey del pueblo de Dios. Los 3 ministerios: profeta, sacerdote y rey. Jesús no fue solo un profeta,
Jesús no fue solo un sacerdote, Jesús no fue solamente un rey, Jesús fue a su vez profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Pedro y los apóstoles podían ver en el Señor Jesús al Mesías, aquel Mesías largamente esperado. Pudieron ver las señales que se dieron a las profecías del Antiguo Testamento que estaban siendo cumplidas en Él. Al pasar los días, las semanas, los meses junto a Él, pudieron conocerle como la revelación del Dios Santo a los hombres pecadores. Como dice Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. Isaías 61, 1 al 3 dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha Cristo. Ungido en hebreo es Mashiach, en griego es Cristo. Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a proclamar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. ¿Quién es el Cristo? El Cristo es el Hijo de Dios que vino a mostrar la gloria de Dios. El Hijo de Dios. Mientras los hombres naturales hablan de Cristo como un ser humano corriente, maldita Navidad, dicen, sea maestro o profeta o milagrero, los discípulos del Señor le reconocemos. Y esa es la característica primordial de un cristiano. La característica más importante de un cristiano no es lo que hace, si va al culto o no va al culto, si fuma o no fuma, si hizo su tatuaje o no se hizo tatuaje. La característica más importante del cristiano es que cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y la suprema autoridad de todo lo que existe, por lo tanto se doblega a Él. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Juan capítulo 1 versículos 1 al 14. Y mientras te tomo un sorbito de agua, tú lo vas a buscar. Juan capítulo 1 versículo 14, porque es uno de los textos más hermosos y relevantes de la Sagrada Escritura. Juan capítulo 1 versículos 14 al 18 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hablamos que el Verbo es Dios, ¿no? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Y a quienes han estudiado teología los sábados, oye hermano, hoy estoy haciendo buena publicidad a la actividad de la iglesia. Sábados 2 de la tarde, de 2 a 4 estudiamos teología. Hemos visto que la palabra unigénito es monogenes, el que lleva el gen de la misma naturaleza del Padre. Dice: el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Es Dios en la persona del Hijo. No es un hombre cualquiera, no es un profeta más, no es un maestro iluminado.
Jesús es el Dios verdadero y viviente. Es preexistente con el Padre. Vino después de Juan, pero era antes de Juan, desde el eterno, desde antes de Abraham, de Moisés. Ya el Verbo existía desde la eternidad y existirá por la eternidad. Es el Dios encarnado. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él vino a revelarnos al Padre. Él es el primogénito de toda la creación. Es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Jesús es el yo soy. Miren la pregunta del Señor Jesús. ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Y esa palabra yo soy en el hebreo es Yahweh o Jehová, que conocemos en la traducción Reina y Valera. Yo soy el Dios, yo soy el que soy. O sea, es la aceidad de Dios, el que subsiste en sí mismo y no necesita nada para existir. Y el Señor Jesús dice, yo soy, cuando Él les está diciendo, y lo veíamos también en Juan 18, como cuando viene Judas Iscariote, el traicionero, el que vendió al Señor Jesús, y viene con una turba de soldados y de gente enemiga de Cristo, y vamos a coger a ese bandido. Y era una multitud. Y ellos preguntan, bueno, ¿dónde está el tal Jesús? Y Él se levanta y dice, yo soy. ¿Sabe qué palabra dijo en hebreo? Yahweh o Jehová. Y apenas lo oyeron, ¿qué sucedió? Prendámoslo. No, cayeron hacia atrás. Fueron derribados por el poder de Dios. Cuando Él nombró su santo nombre, ante su nombre glorioso y poderoso, todas las rodillas temblaron y sucumbieron. Ese es Jesús, el yo soy, el gran yo soy. Él es la resurrección y la vida, porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Él dice, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no morirá jamás. El que cree en mí no vivirá en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de mi rebaño. Quien por mí entrará, comerá y beberá en verdes prados, en frescas aguas, y yo lo llevaré y vivirá en la casa de mi Padre por largos días. Yo soy el pan de vida. El que de mí coma no volverá a tener hambre. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el yo soy, el primero y el último, el que vive, el que estuve muerto pero que vive por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Jesús es el yo soy. Jesús es Dios, es Emmanuel, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios inmanente, el Dios que bajó de los cielos para estar en nosotros, habitó con nosotros, vimos su gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Él es el príncipe de paz que vino a hacer la paz a nosotros, que éramos enemigos del Dios viviente. Él es admirable, Él es fiel, consejero, Rey de reyes y Señor de señores. Él es la roca de la eternidad sobre la cual estamos firmemente parados. Él es la piedra desechada por los edificadores, pero que vino a ser la piedra del ángulo, la más importante de todas las piedras, sobre la cual se edifica todo el edificio que se llama la iglesia. Él es el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos y en la tierra. Él es el único nombre en el cual hay salvación. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el lucero resplandeciente de la mañana. Él es el que brilla por siempre. Él es el renuevo de Jehová. Él es la fuente de la vida. Él es la bella Yodem, de la cual está botando agua de vida, agua de salvación, agua que sacia tu sed. Él es la raíz y la descendencia de David. Y es hermoso el león de la tribu de Judá. Él es el capitán
Él es el deseado de las naciones. Él es Cristo. ¿Lo amas? ¿Lo comprendes? Ahora podemos entender que dijo Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús es el Hijo de Dios, el que bajó del cielo, el que ha estado en el eterno intimidad con el Padre y ha venido a revelarnos a Dios. Él es el amor sacrificial de Dios para la humanidad. Él es nuestra salvación, nuestra reconciliación, nuestra justificación y nuestra glorificación. Él es nuestro sustituto. Él es el castigo. Él es el sustituto del castigo que nosotros merecíamos y que Dios debía haber ejecutado sobre cada uno de nosotros. Él es el único intermediario entre Dios y nosotros. Él es el único que perdona todos nuestros pecados. Él es nuestro castigo y nuestro libertador. Es nuestro abogado que intercede por nosotros. Y siguiera todo el día y toda la semana y todos los años diciendo quién es Cristo. Aún faltan palabras para describirlo, porque también dice la palabra acerca de Él, que a Él le estamos viendo en sombras como en un espejo, pero pronto, cuando Él vuelva por nosotros, le veremos tal cual es Él. Aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, respondió Pedro. Recordamos que ellos estaban en la región de Cesarea de Filipo. Era una región idólatra, llena de templos a los ídolos muertos, templos dedicados a los dioses muertos, de los hombres muertos. Y en medio de todas esas creencias, ¿cuál es la verdadera creencia? ¿Cuál es la religión verdadera? Ustedes nos han preguntado: pero ¿será que yo estoy asistiendo a la iglesia correcta? ¿Será que yo estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté? ¿Será que esa religión que yo sigo es la religión verdadera? Eso le pasaba a los discípulos. ¿Será que este Cristo es el Mesías? ¿Será que este sí es el Redentor de Israel? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Es Diana de los Efesios? ¿Es el Dios Pan? ¿Quién es el verdadero Dios? Pero Pedro, en ese lugar en donde estaban los ídolos, grita a voz en cuello que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y decir en ese lugar que Jesús es el Hijo del Dios viviente tiene un significado infinito, porque los ídolos, por no tener vida, no son dioses. Y en eso se diferencia nuestro Dios, el Dios revelado, porque Él tiene vida, Él es el Dios viviente, por eso Él es el Dios verdadero. Si tú has dudado si estás en la iglesia verdadera, examínate, no si estás en la iglesia verdadera, sino al Dios a quien tú sirves, es el Dios verdadero y le estás sirviendo verdaderamente. Decir que Jesús es el Dios viviente tiene gran significado, tanto en los tiempos de los apóstoles como en nuestros días, porque el Dios viviente es Señor y dador de vida. Los ídolos no dan vida porque están muertos, pero Jesús es el Señor y dador de vida. Él es el autor de la vida, y todo el que a Él viene recibe vida, pero no cualquier vida, vida buena, vida abundante y vida eterna, sobre todo, vida de Dios. Ningún hombre puede vivir si Cristo, el Hijo del Dios viviente, no le da vida. Si Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te ha dado la vida, eres un muerto. Y necesitas que Dios, que Cristo, el Hijo del Dios viviente, sople en ti aliento de vida para que tengas vida y vida abundante, vida de Dios. Su iglesia. Nosotros, Río de Gracia, somos la iglesia viva, porque Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque Él es la vida. Jesucristo no es el personaje del milenio, no es el iluminado, tampoco es un gran maestro, ni siquiera es el que hace milagros. No fue el que dijo frases muy filosóficas, ni tampoco el que dio ejemplo de virtud. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Señor y Rey eterno, soberano de toda su creación. El poder reconocer
que Jesús es el Hijo del Dios viviente, debe llevarte a someterte a su señoría, a su señorío. Porque Él dice claramente, el que me ama, obedece mis mandamientos. Y mi Padre lo amará. Y vendremos y haremos morada en Él. Él es el Señor, y si Él es el Señor, Él es el que manda, y nosotros obedecemos. Nos sometemos al señorío de Cristo. Jesús es el Señor, Hijo del Dios viviente, y nos lleva a someternos a su señoría y a su plena autoridad. Pero ¿saben algo? Es delicioso disfrutar de su soberanía. No es una obligación. A ti no te toca someterte a su soberanía. Si a ti te toca someterte a la soberanía de Dios, todavía no eres hijo de Dios. Porque a los hijos de Dios no nos toca someternos a la soberanía de Dios. Los hijos de Dios hemos recibido por gracia la soberanía de Dios, y es un deleite someternos a la soberanía de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo. Señor, ¿qué ordenas que yo debo hacer? Y lo haré. Esas fueron las primeras palabras de Pablo convertido. Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor Jesús le responde, dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces Pablo le dice, Señor, dime ahora lo que tengo que hacer. Él le dijo en otras palabras, de ahora en adelante tú eres mi soberano, mi rey. Jugamos a que tú mandas y a que yo obedezco. Y así va a ser mi vida de ahora en adelante. Por eso Él tiene toda autoridad espiritual para decir luego, mas ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y como decía también el apóstol, creo que era Pedro ya, yo antes me ceñía, me vestía e iba a donde yo quería. Ahora es otro el que me ciñe, el que me viste y me lleva a donde Él me manda. A nosotros, los cristianos, no nos toca someternos a la soberanía de Dios. Es un deleite disfrutar de la soberanía de Dios. Aleluya. Y eso es un gran gozo para nosotros. Ahora, así como el desconocer la deidad y el señorío de Cristo es causa de la condenación eterna, el reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y someternos a su soberanía y buena voluntad es la causa de nuestra salvación y es el más grande motivo de nuestra adoración. La pregunta es, ¿quién es realmente Cristo para ti? ¿Es Cristo tu Señor y Dios? ¿Es Él el soberano de tu vida? ¿Es Él tu propia vida? Finalmente vamos a ver la respuesta certificada. Versículo 17. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Lo más glorioso que pueda tener un hombre, tanto en esta vida como en la vida venidera, es el recibir la aprobación de Dios. Solamente medita por un momento, piensa por un momento en aquel glorioso día, en aquella gloriosa hora en que nuestro amante Redentor te llame y te diga, bien hecho mi buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo te sentirás? Yo lloraré de la dicha y diré, Señor, ¿y por qué me tienes por fiel a mí, miserable, que ni siquiera he movido un dedo para tu gloria? Y Él dirá, yo te considero mi siervo fiel y te apruebo. Y si yo te apruebo, nadie te desaprueba. Cuán hermoso es sentirse aprobado por Dios. Piensa por un momento en aquel momento glorioso, en cuando allá se pase lista y ante tan grande nube de testigos se escuche tu nombre y el Señor te diga, hijo, has salido aprobado, ya no eres condenado.
Asimismo, pensemos en esa gran dicha del apóstol Pedro al recibir de Cristo la aprobación, y que el Señor le dijo: dichoso, bienaventurado hijo de Jonás, porque recibiste la revelación del Padre y eso ha fundamentado tu fe. Tienes el sello de aprobación. Cuán hermoso es recibir la certificación de nuestro Señor. La certificación a la respuesta de Pedro debe ser contemplada desde dos aspectos. El primero es que esa respuesta provino de Dios el Padre. Y la segunda, que esa respuesta es la causa de su bienaventuranza, de su felicidad, de su gran gozo, pero no solamente en esta tierra, sino por la eternidad. Dice: porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro, como hombre, Simón, e hijo de un hombre, Jonás, no tenía de qué ufanarse, de qué gloriarse por haber reconocido en Cristo al Hijo del Dios viviente. Su respuesta no fue un fruto de su gran inteligencia, ni de una piedad a toda prueba, ni tampoco de un avanzado conocimiento teológico. El Señor Jesucristo le certifica que la respuesta que él dio fue por una revelación del Padre. Y es que en Juan 6:44 nos dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré al día final. Y es que también dice el Señor: nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. El hombre natural está incapacitado para conocer a Cristo, para reconocer quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El hombre natural, muerto en sus delitos y pecados, pasa a tener vida espiritual, a ser un ser eterno, cuando el Padre lo atrae a Cristo. Y el Espíritu Santo le da a entender que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Pero es necesario que esta fe, una vez revelada y grabada en tu corazón, permanezca viva en ti todos los días de tu vida. El segundo aspecto de la respuesta es: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús. Recibir la revelación de Dios ha de producir en ti una gran dicha, no solamente terrenal, sino especialmente celestial, espiritual y eterna. La gran dicha es que Dios le ha placido, a Dios le ha placido que por su Espíritu Santo tú conozcas íntimamente a Cristo. No puede haber más dicha para un hombre, porque este conocimiento es el que produce la vida eterna. Recuerda lo que dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. La gran bienaventuranza de Dios es que le conozcas a Él y a su Hijo Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. No hay otra bienaventuranza mayor, no hay otra bendición mayor. Muchas gentes van a la iglesia a ver si el Señor me bendice. Te tengo la mejor de las noticias: el Señor no te va a bendecir. Pastor, pero esa no es una buena noticia. No, es que no has oído la buena noticia. La buena noticia es que el Señor ya te bendijo con toda la bendición espiritual, celestial y eterna en su Hijo Jesucristo. No esperes más bendición. Ya tienes la mayor bendición, la gran bendición. ¿Cuál es la mayor bendición? Cristo Jesús, el Señor, morando en ti. Aleluya. Señor Jesucristo certifica la respuesta dada por Pedro y extiende esta certificación a los demás apóstoles. Esta es la respuesta correcta. Es la única respuesta acerca de quién es Jesús. Es la respuesta que produce plenitud de dicha, porque es una respuesta no salida del razonamiento humano o de las emociones, ni de las conclusiones circunstanciales, sino que es una respuesta revelada por Dios mismo. Es la respuesta celestial a la gran necesidad terrenal. ¿Quién es Cristo para ti? Cristo es
Perdón, ¿quién es Jesús para ti? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, cuán glorioso ha de ser para ti como creyente el ser certificado por Dios. Cuán hermoso es saber que estás en el camino perfecto, que no hay dudas en cuanto a lo que has creído. Ese es el principal propósito del Señor en esta mañana al preguntarte a ti: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? A eso te trajo el Señor esta mañana, a eso nos reunió, a hacernos esa pregunta, pero a darnos también la respuesta correcta, y que de lo más profundo de tu corazón salga aquel grito: Pedrino, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A qué conclusión llegamos, hermanos? No basta con decir: oh, soy cristiano, porque haces algunas cosas que distinguen a los cristianos, como ir al culto, quizás dar diezmos, hacer algunas cosas como no tomar, no fumar, no celebrar la Navidad, no tatuarse. Oh, yo soy cristiano porque no me tatúo. Bueno, yo conozco mucha gente que no se tatúa y van derechito para el infierno, que no fuman y van derechito para el infierno, que no beben y van derechito para el infierno. No basta con decir: soy cristiano porque hago cosas que me distinguen como cristiano. Para ser un verdadero cristiano debes saber profundamente quién es Cristo y debes darle la respuesta a la pregunta que Él nos ha hecho en estas 2 semanas: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Tú debes conocer a Cristo por la revelación de Dios para rendirte a Él como tu Señor soberano y tu suficiente Salvador. ¿A qué aplicación nos ha de llevar este sermón o estos 2 sermones? A responder la pregunta que el Señor te hace hoy: ¿quién es para ti el Señor Jesucristo? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Un profeta? ¿El personaje del milenio? ¿El zarco? ¿El de arriba? ¿El maestro? No. Si tú crees esto, eres como el común de las gentes y estás blasfemando. No estás siendo gentil con Cristo, estás blasfemando contra Dios. Y tu herencia será una horrible expectación de juicio en el infierno. Este es un llamado para ti. Quítate de la cabeza que Jesús es el profeta, el maestro, el buen hombre, el milagrero, porque esta respuesta te conducirá al infierno en muerte eterna. Hoy sabes que Él no es eso. Hoy por la palabra sabes que Cristo es el Hijo del Dios viviente, Dios y Señor y Salvador. Hoy, al responderte a esta pregunta, el Señor te demanda: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de creer equivocadamente quién es Jesús. Acércate a Él y con reverencia, con temor y con temblor, confiesa tu pecado, pídele perdón, porque dice: todo el que a mí viene, yo no le echaré fuera. Todo el que golpea mi puerta, yo le abriré. Y vendrá y comerá pastos y beberá frescas aguas y entrará en la casa de mi Padre eternamente y para siempre. Corre a Cristo, clama a Cristo por tu salvación y vida eterna. Y para ti, creyente, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿Quién dices tú que es Jesús? Puedes gritar a voz en cuello en todo momento de tu vida como gritó Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Señor para ti. Para algunos es solamente el Salvador, pero no lo quieren recibir como Señor. Le rechazan como Señor. Tienen fe para que lo salve, pero no tienen fe para obedecerle. Piensan que sus mandamientos son gravosos. Piensan que cuando el Señor dice 6 días de la semana trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º descansarás y lo consagrarás santo al Señor, eso es gravoso. Bueno, pues si el Señor no señorea uno de tus días a la semana, no es tu Señor.
No es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si tú crees que puedes comportarte como quieres y no te sometes al señorío de Dios, pues no eres hijo de Dios. Entonces debes arrepentirte.